Cuando estábamos recomponiendo el CPA, o sea, recomponiendo la organización, también propuso que teníamos que transformar nuestra firma en una firma internacional. Lo propuso en el 2003, cuando estábamos en plena crisis y cada uno, y la gran mayoría de los uruguayos y de las empresas de la región estaban tratando de sobrevivir y nadie tratando ni pensando en expandirse. Nosotros tomamos la decisión en el 2003, sin duda, digamos, propuesto por Daniel, y en el 2003, en poco tiempo, una vez que tomamos la decisión, creo que fue un mes, abrimos nuestra oficina en Paraguay, en Asunción. Otro ejemplo más de la capacidad empresarial de Daniel Ferrer. Hoy tenemos oficinas en Paraguay y en Bolivia. Daniel tenía la gran capacidad de pensar por fuera de los esquemas y de lograr que un grupo de gente lo siguiera a ojos cerrados. Daniel era un intuitivo, pero también nos había demostrado en el transcurso del tiempo que tuvimos con él que tenía una tasa de éxito excepcional, se equivocaba muy poco. Entonces realmente era difícil decirle que no y no sentirse totalmente involucrado con sus proyectos. Pero Daniel no solo era un líder que decía hacia dónde teníamos que ir. Daniel era el primero en trabajar. Era el que trabajaba más, era el que apagaba la luz de las oficinas del estudio. Yo creo que no me acuerdo ninguna de mis vacaciones en que Daniel no me haya llamado 5, 6, 10 veces. Pero también era la inversa. Cuando Daniel se iba de vacaciones, en realidad no se iba de vacaciones. En realidad seguía trabajando y nos llamaba y leía la prensa y estaba al tanto de lo que estaba pasando. Participaba en las reuniones de socios a través de las conference call. Daniel vivía para su proyecto. Pero no solo fue y no solo dedicó su vida al proyecto, también se dio tiempo para transformarse en un formador de opinión. Creo que hoy estaba en la cúspide desde este punto de vista. Daniel era un ejecutivo culto que se podía hablar con él de diferentes temas: políticas de Estado, economía, impuestos, hasta de contabilidad, a pesar del profesor que tuvo. Las columnas de Daniel en El Observador me constan que eran seguidas por cientos de personas. Tengo infinidad de amigos y conocidos que me decían que seguían las columnas de Daniel semana a semana. Y sus columnas reflejaban lo que era Daniel, un provocador, desafiante, pero con una inteligencia impresionante. Yo no dejaba de sorprenderme de la capacidad intelectual de Daniel. Daniel en una sala de embarque en el aeropuerto, en una hora escribía el artículo del Observador y cuando yo después lo leía era un artículo brillante. En un almuerzo, a veces almorzando en una reunión de socios, hablando de otros temas, Daniel se hacía tiempo para terminar su artículo y su columna del Observador. Y siempre me resultaban brillantes. Quizás no era del todo objetivo, pero creo que la mayoría de la gente que lo seguía lo veía así. Como dije, Daniel cuestionaba muchas cosas, pero también encontraba los argumentos y las propuestas para las cosas que cuestionaba. No solamente era un tipo que cuestionaba por cuestionar, sino que para cada cosa que cuestionaba hacía una propuesta positiva para corregir esa situación. Quiero terminar estos minutos leyendo lo que fue el editorial del semanario Voces del Frente después del accidente de Daniel. ¿Y por qué quiero leer esto? Porque quiero compartir con ustedes cómo lo veían aquellos que desde el punto de vista ideológico estaban en la vereda de enfrente de Daniel y desde el punto de vista de todo lo que representaba Daniel estaban en la vereda del frente. Daniel se había ganado un respeto en todos los ámbitos y creo que esto es el ejemplo. Así que me voy a tomar un minuto para leerle parte de lo que fue
el editorial del semanario Voces del Frente en la edición siguiente a cuando Daniel tuvo el accidente. Ellos le hicieron un reportaje en el año 2006, así que arrancan el editorial con el encabezado de esa entrevista. Y el editorial dice así, o ese encabezado decía así: es el abogado más exitoso, envidiado, solicitado y odiado del país. Es mordaz, irónico, individualista, transgresor y culto, pero sobre todo es rápido, muy rápido. Personifica la antítesis de nuestro pensamiento y por eso mismo decidimos entrevistarlo. Ni él ni nosotros imaginamos que la charla resultara lo que fue. Ambas partes salimos con algunos paradigmas rotos. Esa fue la sensación que nos quedó al cabo de 2 horas de un ping-pong agotador. Abogado, le damos como un empate porque a nosotros tampoco nos gusta perder. Si tiene quejas y le da la nafta, puede disponer de la columna que le ofrecimos en el semanario. Podría ser otra expresión de lo que sospechamos es un hobby compartido: seguir rompiendo mitos. Con esto se termina el encabezado de la entrevista y después sigue el editorial. No creemos en loas ni en apologías fúnebres. La gente no cambia después de su muerte. Viven como son y como tales se van. Pero siempre dejan su impronta. Eso fue lo que nos pasó con él hace 4 años. No teníamos la menor idea sobre su pensamiento y debemos reconocer que nos movió varios esquemas. Pero sobre todo nos impulsó a seguir buscando a los que piensan diferente, a los que analizan distinto, a la confrontación de ideas sin límites ni ataduras. Aprendimos que nunca el valor del juego democrático. Aprendimos como nunca el valor del juego democrático. Su desaparición física nos obliga más que nunca a seguir encontrando adversarios de su calibre. Esto refleja claramente el respeto que se había logrado Daniel en todos los ámbitos. A nosotros Daniel nos ha dejado una huella imborrable y seguramente cada vez que tengamos que tomar una decisión empresarial vamos a pensar qué hubiera hecho Daniel en esa situación. Y termino con una de sus frases preferidas. Cuando alguien suele decir que no se puede, cuando alguien dice que no se puede, suele encontrarse con alguien que lo está haciendo. Muchas gracias.